¿Alguna vez has sentido que aunque tienes muchas cosas, todavía te falta algo para ser feliz? Es una sensación más común de lo que imaginas. Vivimos persiguiendo la siguiente meta, el siguiente logro, el siguiente objetivo, el siguiente reconocimiento. Pensamos que cuando consigamos eso que tanto deseamos, por fin seremos felices. Pero cuando finalmente llega, esa felicidad dura poco y enseguida aparece un nuevo deseo. Es como intentar llenar un recipiente que tiene un pequeño agujero en el fondo. Por más agua que le agregues, nunca parece llenarse por completo. Tal vez el problema no sea todo lo que nos falta. Tal vez el problema sea que hemos dejado de mirar todo lo que ya tenemos. Hoy quiero hablarte de una fuerza silenciosa que tiene el poder de cambiar la forma en que ves la vida. No cuesta dinero, no depende de tu edad, de tu trabajo ni de tu situación económica. Sin embargo, puede cambiar por completo tu manera de vivir. Esa fuerza se llama gratitud. Y no me refiero a repetir un simple gracias por educación. Hablo de aprender a reconocer el valor de las personas, de los momentos y de las oportunidades que muchas veces damos por sentadas. Porque la gratitud no cambia únicamente las circunstancias, la gratitud transforma el corazón. Vivimos tan acostumbrados a lo que tenemos que dejamos de apreciarlo. Respirar parece normal hasta que un día cuesta hacerlo. Caminar parece algo obvio hasta que una lesión nos obliga a depender de alguien más. Escuchar la voz de un ser querido parece cotidiano hasta que un día ya no podemos volver a escucharla. Tener un hogar puede parecer algo simple hasta que conocemos a alguien que perdió el suyo. Es curioso, no solemos valorar las bendiciones mientras las tenemos, las descubrimos justo cuando desaparecen. Y esa es una de las mayores trampas de la vida, creer que la felicidad depende únicamente de conseguir cosas nuevas. Pero muchas veces la felicidad nace cuando aprendemos a mirar con nuevos ojos las cosas que ya estaban ahí. La gratitud tiene un efecto extraordinario. No elimina los problemas, no hace desaparecer las dificultades, no evita los momentos difíciles, pero cambia la forma en que los enfrentamos. Una persona agradecida sigue teniendo desafíos, también se equivoca, también llora, también siente miedo. La diferencia es que no permite que una dificultad borre todas las razones que todavía tiene para sonreír. Imagina dos personas caminando bajo la lluvia. Las dos reciben las mismas gotas, las dos sienten el mismo frío, pero una solo mira el barro del camino, la otra levanta la vista y descubre un hermoso arco iris. La lluvia fue la misma, lo que cambió fue la mirada. Así funciona la gratitud. No cambia siempre lo que sucede afuera, cambia lo que sucede dentro de nosotros. Y cuando cambia nuestro interior, también cambia nuestra manera de vivir. Existe una frase que dice, no es feliz quien más tiene, sino quien más agradece. Y aunque parezca sencilla, contiene una enorme verdad, porque siempre habrá alguien con un mejor trabajo, con una casa más grande, con más dinero, con más seguidores, con más reconocimiento. Si basamos nuestra felicidad en compararnos, siempre encontraremos motivos para sentir que no es suficiente. Pero cuando aprendemos a agradecer, dejamos de competir con la vida de los demás y comenzamos a disfrutar la nuestra. La gratitud también fortalece nuestras relaciones. Piensa por un momento, ¿cuántas veces damos por hecho el esfuerzo de quienes nos rodean? Nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Muchas veces esperamos que siempre estén ahí y olvidamos decirles cuánto significan para nosotros. Un simple gracias por estar conmigo puede tener un impacto mucho mayor del que imaginamos, porque todos necesitamos sentir que lo que hacemos tiene valor para alguien. No esperes a que sea demasiado tarde para expresar tu gratitud. Las flores son más hermosas cuando pueden disfrutarse en vida. Las palabras de cariño tienen más fuerza cuando todavía pueden ser escuchadas. No guardes para mañana el agradecimiento que puedes expresar hoy. La gratitud también cambia nuestra relación con nosotros mismos. A veces somos nuestros peores jueces. Nos enfocamos únicamente en lo que nos falta, en los errores, en las metas que aún no alcanzamos, en las oportunidades perdidas, pero rara vez hacemos una pausa para reconocer todo lo que ya hemos superado. Piensa en la persona que eras hace 5 años. Seguramente enfrentaste momentos que parecían imposibles y aquí estás, más fuerte, más sabio, más preparado. Tal vez aún no hayas llegado a donde quieres estar, pero tampoco eres la misma persona que comenzó el camino. Eso también merece ser agradecido.
La gratitud no significa conformarse, no significa dejar de luchar por nuestros sueños, no significa renunciar al crecimiento, significa avanzar sin olvidar el valor del presente, porque quien disfruta el camino también llega más lejos. Hay personas que viven esperando el momento perfecto para ser felices, cuando consigas empleo, cuando compre esa casa, cuando encuentre el amor, cuando tenga más dinero, y sin darse cuenta pasan años posponiendo la felicidad. La vida sigue avanzando. Los días pasan, las personas cambian y el presente, que era el único momento seguro, termina escapándose entre las manos. No permitas que eso te ocurra. Agradece hoy, agradece incluso las pequeñas cosas, el café de la mañana, la llamada inesperada de un amigo, la sonrisa de un niño, el abrazo de alguien que te quiere, el cielo al atardecer, la oportunidad de comenzar otra vez. Son detalles pequeños, pero son detalles los que al final construyen una vida grande. Quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. Cuando termine este video, toma unos minutos y escribe 3 cosas por las que hoy puedes dar gracias. No tienen que ser extraordinarias, solo tienen que ser reales. Hazlo todos los días durante una semana. Te sorprenderá descubrir cómo poco a poco tu mente deja de enfocarse únicamente en los problemas y comienza a reconocer también las bendiciones, porque aquello en lo que enfocas tu atención termina creciendo. Si alimentas constantemente la queja, la frustración crecerá. Si alimentas la gratitud, crecerá la paz. Y una persona que vive en paz puede enfrentar cualquier tormenta con mucha más fortaleza. Recuerda siempre esto: la gratitud no cambia el pasado, no garantiza un futuro perfecto, pero transforma el corazón que vive el presente. Y cuando el corazón cambia, cambia la forma en la que vemos la vida. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.